Bueno chicos, en este video vamos a continuar con la inmunidad adaptativa. En este caso vamos a hablar de la respuesta celular que es llevada a cabo por nuestros linfocitos T. Primero vamos a ver que existen tres tipos distintos de linfocitos T: los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T colaboradores o helper y los linfocitos T supresores. No nos vamos a concentrar tanto en estos, sino más bien en estos dos. Fíjense que los linfocitos T citotóxicos se representan con la letra LTC, pero los colaboradores o helper, justamente para no confundirse con estos, se los representa con la letra LTH. Cuando nosotros hablamos de los linfocitos T, un poquito también lo estuvimos viendo con los linfocitos B, es decir, estos se originan en la médula ósea, donde existen células totipotenciales, pero aproximadamente en la 8ª semana de vida intrauterina, los linfocitos T, porque con los B no pasa lo mismo, los linfocitos T viajan al timo, que ya lo vimos como órgano linfoide, donde van a sufrir un proceso muy importante de diferenciación, selección, maduración y recién ahí van a estar listos. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el proceso de diferenciación? En el proceso de diferenciación, mi linfocito T va a poder unirse a proteínas muy importantes, como por ejemplo el CD3, que es un conjunto de 5 proteínas que va a distinguir a estos linfocitos T. Este CD3 se va a unir en la superficie. Después vamos a tener el TCR, que también es muy importante porque es el receptor de los antígenos para nuestro linfocito T. Y por último, dependiendo de si estamos hablando de un linfocito T colaborador o helper o de un citotóxico, va a unirse una proteína CD4 o una proteína CD8 también a su membrana. Si estoy hablando de un colaborador, se va a unir una proteína CD4 y si estoy hablando de un citotóxico, una proteína CD8. Una vez que mi linfocito T unió todas estas proteínas a su membrana, tiene que pasar por una etapa de selección. Vamos a poner a prueba a nuestro linfocito T a ver si sirve, porque si no sirve, lo tengo que eliminar. Entonces, en esa etapa de selección, yo lo que voy a hacer es poner a prueba a mi linfocito T. Primero va a pasar por una selección positiva y después va a pasar por una selección negativa. ¿Qué quiere decir esto? Miren chicos, cuando nosotros hablamos del sistema inmune, nosotros necesitamos que nuestros linfocitos T puedan reconocer lo propio para no atacarlo, pero también puedan reconocer lo ajeno para atacarlo. Entonces, mi linfocito T tiene que tener la capacidad de reconocer lo propio de lo que es extraño. Entonces, en la selección positiva, lo que yo voy a hacer, en realidad lo que el linfocito T va a hacer, es detectar si el complejo de histocompatibilidad de nuestras células se encuentra afectado o alterado. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver enseguida lo que es el complejo de histocompatibilidad, pero en nuestras células este complejo de histocompatibilidad se encuentra normal. Pero cuando mi célula sufre una alteración, por ejemplo, el ataque de un microorganismo, este complejo de histocompatibilidad se altera. Entonces mi linfocito T tiene que poder reconocer ese complejo de histocompatibilidad alterado para decir, esta célula hay que atacarla porque algo raro tiene. Eso es lo que se conoce como selección positiva. Por otro lado, va a pasar por una selección negativa. ¿Qué quiere decir? Tiene que poder reconocer cuando el complejo de histocompatibilidad de mis células es normal para justamente no atacarlo, porque quiere decir que son células propias, entonces no hay que atacarlas. Entonces, una vez que mi linfocito T pasó por estas dos etapas de selección, pasa por una etapa de maduración y de ahí puede ir a circular, puede ir a un órgano
linfoide y obviamente va a permanecer inactivo ese linfocito T hasta que se encuentre con algún antígeno en particular, hasta que encuentre algo raro. En ese caso se va a activar y va a formar, como vimos antes, un linfocito T activo y un linfocito T memoria. Lo mismo que vimos que pasaba en el linfocito B, que cuando se activaba nos producía una célula plasmática y una célula memoria. En este caso, cuando este linfocito T se active, me va a producir un linfocito T activo y un linfocito T memoria. Entonces, miren cómo quedaría, si tuviéramos que hacer un esquema, cómo quedaría nuestro linfocito T. Esto que tenemos acá es el linfocito T citotóxico. Acá tengo el receptor, que se denomina TCR, la proteína CD3, que también las tiene este conjunto de proteínas, el linfocito T helper. Acá está el sellito que la identifica, fíjense, la proteína CD8 es el sello que me identifica que es un LT citotóxico y no un LT helper. Y acá tengo otro receptor más, que es un receptor de moléculas coestimuladoras, porque ya vamos a ver más adelante que para yo poder activar a los linfocitos T, sea citotóxicos o sea helper, necesito de moléculas coestimuladoras que se van a venir a unir acá para que también intervengan en el proceso de activación. Miren el linfocito T helper o colaborador. Tiene también TCR, también tiene receptor para moléculas coestimuladoras, también tiene este CD3, que es el conjunto de 5 glucoproteínas, pero en este caso, acá está su sello personal, tiene CD4. ¿Qué les he puesto acá? Cuando los linfocitos T helper se activan, pueden diferenciarse en un linfocito T helper 2, que se va a encargar de activar a los linfocitos B, o puede activarse en un helper 1, que se va a encargar de activar a los linfocitos T citotóxicos y por otro lado va a activarme a los macrófagos, que ya los vimos, que pertenecen a nuestra inmunidad innata. Entonces, recién les dije o les mencioné el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, representado como CMH, son un grupo de glucoproteínas que se expresan en la superficie de células nucleadas que están codificados por aproximadamente 200 genes. Por lo tanto, hay tantas combinaciones posibles, porque a su vez estos genes tienen distintos alelos, que se cree que no existen dos personas con los mismos complejos de histocompatibilidad, excepto los gemelos idénticos. Esta es la causa, chicos, por la que se rechazan los trasplantes, porque no existen dos personas con exactamente los mismos complejos de histocompatibilidad. En el humano, a este complejo de histocompatibilidad, a estas moléculas, se les llama HLA, Sistema de Antígenos Leucocitarios Humanos. Existen 3 tipos. El tipo 1 está presente en todas las células con núcleo. Todas las células de nuestro cuerpo que tengan núcleo, no sé, la célula del hígado, bueno, va a tener el histocompatibilidad o el sistema de antígenos leucocitarios humanos tipo 1, excepto las neuronas y las células del sincitiotrofoblasto, que son células que se encuentran rodeando al embrión cuando el embrión se está formando. Estas células, las neuronas y las del sincitiotrofoblasto, no poseen complejos de histocompatibilidad. Después tenemos el tipo 2, que se lo voy a encontrar en CPA, es decir, en células presentadoras de antígenos, que ya se los mencionamos en inmunidad innata, como por ejemplo los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Y existe el tipo 3, que no participa en la presentación de antígenos, como lo hace el tipo 1 y tipo 2, pero que se cree que la mayoría de las enfermedades autoinmunes está relacionada con la alteración de este sistema de antígenos leucocitarios humanos tipo 3. Por ejemplo, la celiaquía.
La celiaquía es la intolerancia a la ingesta de gluten. Puntualmente el gluten lo encuentro en trigo, avena, cebada y centeno. En realidad el gluten en sí lo que produce la alteración o lo que afecta es una proteína que se llama gliadina, que se combina con una enzima nuestra que se llama transglutaminasa tisular y hace que cuando se combine se transformen como en un autoantígeno, y exista o se desencadene una respuesta autoinmune. En sí la enzima sola que nosotros tenemos no es un autoantígeno, pero cuando se combina con la gliadina de estos cereales genera esa respuesta. Entonces, nosotros en este caso nos vamos a concentrar en el tipo 1 y tipo 2, que son los que sirven o los que interfieren en este proceso de activar a los linfocitos T. Miren, acá les muestro una imagen de lo que es, por ejemplo, esto que tengo acá es una célula presentadora. Supongamos que es un macrófago. Es un macrófago que ha fagocitado, no sé, una bacteria, supongamos. Bueno, la fagocitó. Dentro de él, una vez que la fagocita, la degrada y lo que queda de esa degradación se denominan determinantes antigénicos. Por otro lado, esta CPA va a producir en su retículo el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a unir estos determinantes antigénicos que le quedaron de justamente la bacteria, por ejemplo, que fagocitó, lo va a unir con el complejo de histocompatibilidad y lo va a presentar sobre su superficie. Entonces acá tengo el complejo de histocompatibilidad con el determinante antigénico adentro, expuesto en la superficie de una célula presentadora. Esto podría ser, como les dije, por ejemplo, un macrófago, también podría ser una célula dendrítica, que actúan como principales células presentadoras. Los linfocitos B también son células presentadoras. Entonces, repasemos un poquito las etapas. ¿Qué quiere decir esto? Perfecto. Mi linfocito T, ¿qué tiene que hacer antes de activarse? Y lo primero que tiene que hacer, estas 3 etapas las vimos también en el linfocito B. ¿Qué dijimos? Lo primero que tiene que hacer es reconocer el antígeno. Una vez que lo reconoce, activarse, expandirse y diferenciarse, y finalmente eliminar el antígeno. Entonces, esto es lo que va a pasar, lo mismo que vimos en el linfocito B de estas 3 etapas, van a ocurrir estas 3 etapas en el linfocito T, un poquito distintas, pero se van a respetar o se va a cumplir estas etapas. Miren, lo que tenemos acá es la interacción entre un linfocito T helper o colaborador con un linfocito B. Pero no es tan simple el proceso como lo estamos viendo. Acá nos están mostrando la interacción. Pero fíjense que, por ejemplo, les voy a mostrar esto que tienen acá significa célula dendrítica y esto macrófago. Este es un linfocito T colaborador o helper. Acá nos mencionan el colaborador 2. Acá nos mencionan los linfocitos B. Entonces lo que nos están mostrando acá es cómo activar a un linfocito B a partir de un linfocito T colaborador o helper, pero a su vez también nos están mostrando cómo se activa este linfocito T colaborador o helper. Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es el siguiente. Supongamos que este virus expone 2 determinantes antigénicos A y B, y una vez que los ha expuesto, es fagocitado por o una célula dendrítica o un macrófago. Entonces, ¿qué pasa? El virus es procesado, lo engloban, dentro de ellos lo degradan y lo unen junto con complejos de histocompatibilidad 2, que es lo que vimos recién acá, esto que vimos acá, ¿sí? Van a englobar a ese virus, lo van a unir lo van a obviamente degradar y los determinantes antigénicos los van a exponer junto con el complejo de histocompatibilidad. Bueno, eso es lo que me están mostrando que ha pasado acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las células presentadoras van a migrar a un órgano linfático secundario. Acá
Fíjense que nos están mostrando las flechitas de que migran al órgano linfático secundario. Y lo que va a ocurrir es que, obviamente, estas células que migran tienen expuesto en su membrana el complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nuestros linfocitos T, colaboradores o helper, voy a volver un poquito para atrás para que se acuerden cómo estaban. Miren, acá tenemos el helper o colaborador, va a detectar con el TCR, van a detectar ese complejo de histocompatibilidad unido con el determinante antigénico. Entonces, a su vez, va a haber una liberación de moléculas coestimuladoras que van a ser captadas por estos receptores de moléculas coestimuladoras. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a activar mi linfocito T helper o linfocito T colaborador. ¿Por qué? Porque el TCR de este linfocito T colaborador o helper va a, con su TCR, justamente el colaborador, va a detectar el complejo de histocompatibilidad que le han expuesto, obviamente tipo 2, unido con el determinante antigénico. Se activa mi linfocito T colaborador y acá hay un proceso de activación, de proliferación, pero también de diferenciación. Entonces lo que va a ocurrir es que acá nos faltaría una flechita que no está por una cuestión de imagen, pero cuando este colaborador se active va a producir linfocitos T colaboradores activos, pero también linfocitos T colaboradores memoria. Entonces acá faltaría la flechita de las células memoria que se van a producir. Ahora, estos linfocitos T colaboradores, en este caso helper 2, son los que van a ir a cumplir su función sobre el linfocito B. ¿Por qué? Porque a la par de que esto está ocurriendo, el linfocito B también ha detectado con su BCR al virus, a estos determinantes antigénicos del virus, y lo que ha hecho el linfocito B cuando lo ha detectado es procesar y exponer también al determinante antigénico A y B en su membrana. Entonces, el linfocito B migra al órgano linfático secundario también, y lo que ocurre es que es reconocido este linfocito B que tiene expuesto también el complejo con el determinante antigénico, también es reconocido por el linfocito T helper 2. Entonces, ¿qué pasa? Esta colaboración entre el helper 2 y el linfocito B va a hacer que se secreten interleucinas 4, interleucina 5, que lo que hacen es que mi linfocito B se active y se diferencie en célula memoria y célula plasmática. Entonces, obviamente, esta célula plasmática va a empezar a producir anticuerpos y esta célula memoria va a quedar en circulación. Entonces, esto que vemos acá es la relación entre los linfocitos B y, como les dije recién, cómo se activa un linfocito T colaborador, puntualmente el colaborador 2 o helper 2, cómo se activa y hacen un reconocimiento ligado junto con el linfocito B. Para que volvamos a entender, recuerden, como las células presentadoras, en este caso, van a exponer en su superficie el complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico para que sea reconocido por el justamente linfocito T helper o colaborador. ¿Por qué? Porque los linfocitos T colaboradores o helpers detectan los complejos de histocompatibilidad 2. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? En este caso, lo que vemos es lo siguiente. Es el accionar de los linfocitos T helper 1 y a su vez la activación del linfocito T citotóxico, el otro linfocito que vimos, el linfocito T citotóxico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Miren un poquito esta imagen. Un virus, en este caso,
formado por dos determinantes antigénicos, el mismo virus que vimos antes, infecta una célula, lisa esa célula infectada y dispersa los antígenos virales, los cuales son fagocitados por una célula dendrítica. Es un poquito lo que estuvimos viendo antes, en este caso, fíjense, hay una infección, me rompe, me lisa la célula, quedan los determinantes antigénicos expuestos y la célula dendrítica lo fagocita y lo expone en su superficie. ¿Sí? Acuérdense que la célula dendrítica también es una célula presentadora. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La célula dendrítica contiene, chicos, complejo de histocompatibilidad 1 y 2. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dije yo? Que el complejo de histocompatibilidad 1 está en todas las células con núcleo y el complejo de histocompatibilidad 2 en las células presentadoras. ¿Es una célula presentadora? Sí, o sea que tiene complejo 2, complejo de histocompatibilidad 2, pero también es una célula nucleada, o sea que también va a tener complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La célula presentadora va a irse hasta un órgano linfoide secundario y lo que va a pasar es lo siguiente. Por un lado, me va a activar al linfocito T colaborador, otra vez, ¿sí? Puntualmente va a exponer el complejo de histocompatibilidad 2 y va a activar al linfocito T helper o colaborador. Pero por otro lado, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El linfocito T, o esta célula, mejor dicho, miremoslo desde este lado, ¿qué es lo que va a pasar? La célula dendrítica esta, que les dije, lo que va a hacer es, va a llevar expuesto en su membrana el determinante antigénico unido a un complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, ¿qué va a pasar? El linfocito T citotóxico va a reconocer a ese determinante antigénico unido con el complejo de histocompatibilidad 1, se va a activar y al activarse va a proliferar, va a producir linfocitos T citotóxicos memoria, linfocitos C citotóxicos efectores. Entonces, vuelvo a esta parte que por ahí es la que más complica. La célula dendrítica expone en su complejo de histocompatibilidad 2 junto con el determinante antigénico. Me activa a un colaborador, a un linfocito T helper o colaborador. Pero, como les dije antes, dentro del órgano linfoide secundario, el linfocito T reconoce también a algunos determinantes antigénicos que vienen unidos al complejo de histocompatibilidad 1 de la célula dendrítica y por eso se activa. Porque recuerden que les dije que esta célula dendrítica, como es una célula presentadora, va a tener complejo de histocompatibilidad 1 y complejo de histocompatibilidad 2. Entonces, al complejo de histocompatibilidad 2 lo va a reconocer el colaborador y al complejo de histocompatibilidad 1 lo va a reconocer el linfocito T citotóxico. Cuando este se active, pasa lo que ya vimos. Se activa, prolifera, se diferencia en célula memoria y célula efectora, y esta célula efectora lo que va a hacer es liberar enzimas para producir la muerte por apoptosis de la célula que fue infectada. Entonces, esta es la función que cumple un linfocito T citotóxico. Justamente, citotóxico quiere decir que es tóxico para las células. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a liberar enzimas que van a producir la apoptosis de la célula que fue infectada. Entonces acá, chicos, hemos visto la relación entre un linfocito T citotóxico con los linfocitos T helper 1 y qué ocurre cuando un linfocito T citotóxico se activa, qué efecto produce. En este habíamos visto el efecto de los colaboradores o helper 2 y su relación con los linfocitos B. Bueno, chicos, hasta acá el video. Cualquier duda que tenga, nos consultan.